Esto no es un sprint, esto es una maratón. Esto no se va a superar en 15 días, no en 30, tampoco en 60, ni siquiera en 3 meses. Un país necesita mucho más tiempo para recomponerse. Recomponerse físicamente, un país que ha estado encerrado. Recomponerse mentalmente, un país en shock. Recomponerse socialmente, volver a ir al súper tranquilo sin la percepción de estar cometiendo un delito. Recomponerse moralmente. ¿Qué moral tiene un país que pierde a 500 personas todos los días? Que pierde a 10.000 compatriotas, a más de 10.000. 10.000 vidas humanas y familias destrozadas. Recomponerse económicamente. No solo un país, un mundo entero, económicamente por los suelos, en estado comatoso. Denle tiempo. Esto no es un sprint, esto es una maratón, y cuanto antes lo entendamos, mejor. Cuanto antes lo entendamos, mejor. Este verano no va a ser normal, nada lo es en realidad desde que el bicho apareció en Wuhan. No pensemos en el chiringuito de veraneo, en el corpus, en las fiestas, en el fútbol. Pensemos en salir a la calle. ¿Acaso hay mejor premio que ese? La normalidad. La sagrada normalidad. Cuando el pico baje, no volverá todo a la normalidad, pero será el camino de vuelta. Si antes de que usted se tomara las uvas hace exactamente 93 días, le hubieran dicho que un virus llamado coronavirus, COVID-19, iba a cancelar todos los eventos habidos y por haber: Juegos Olímpicos, Eurocopa, Eurovisión, Semana Santa, Feria de Abril, Wimbledon, la Liga, destruida nuestra mejora económica, contagiado a más de 100.000 personas, solo en nuestro país, a más de 1 millón en todo el mundo, que habría provocado tristemente el fallecimiento de más de 10.000 españoles, que nos habría empujado a permanecer confinados durante como mínimo 30 días, que no nos habría dado ni siquiera una mínima despedida a nuestros seres queridos, que la mujer del presidente, que la vicepresidenta Carmen Calvo, que 2 ministras, que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que el primer ministro británico Boris Johnson, que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Cataluña también habrían sido contagiados, infectados de ese virus, y que muchos de los nuestros habrían perdido su empleo, su empresa y su presente más próximo, la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Valga la redundancia. Nadie se lo habría creído. Pero esto ya no va de creer, sino de ver. De ver la realidad, la de todos los días. Esto no es un sprint, esto es una maratón. Toca aguantar. Carlos Padilla. El cuarto programa. Pues bienvenidos a la radio de Andar por Casa, que se llama El Cuarto Programa en Cuarentena, en el 19º día del estado de alarma en España. Gracias por estar ahí a todos. Seguimos aquí todos los días, 19 días seguidos haciendo el cuarto programa en cuarentena, esta radio de compañía, si usted lo prefiere. Toca aguantar, y aquí aguantaremos el tiempo que haga falta, y el que usted quiera tenernos sintonizados en el coche a través del Bluetooth, o descargados en el portátil, o escuchándonos y viéndonos a través de YouTube. Hoy habrá tertulia con Dani Andrés, con Jorge Ruiz Barranco y con Andrea Pardo para hablar de muchos temas, porque otra cosa no, pero temas tenemos un montón. Hoy ha sido el día del dato, el día del dato del paro. Ha tenido casi igual repercusión el dato de fallecimientos que el dato de paro. Bueno, ha registrado España otro máximo en el número de muertos. Han sido 950 los fallecimientos. A 10 de la mayor cifra mundial, que fue Italia, con 960. Y en cuanto a datos del mercado laboral, bueno, pues qué le voy a contar, ¿no? Que mejor no mirarlos. Pero hay que contarlos, eso sí. Es que el mercado laboral ha sufrido el peor mes de su historia, con 834.000 empleos destruidos. Para que usted se haga la idea, en 2008, con la caída de Lehman Brothers, tardamos en destruir todo ese empleo que se ha destruido solo en 15 días, tardamos 100 días. Es decir, hemos tardado 15 días en destruir todo el empleo que se destruyó con 100 días desde la caída de Lehman Brothers allá por el año 2008. Pues aquí en 15 días.
Claro, la apuesta es, pues, si se ha tardado menos en destruir, esperemos que se tarde menos en volver a recomponerse todo el mapa económico. Veremos. Es que todo está por ver. Estamos en una crisis de tal calado que, por mucho que se haga previsiones, uno no sabe muy bien qué previsión creerse y qué no creerse. En Estados Unidos, casi 10 millones de americanos han solicitado la prestación por desempleo en las últimas 2 semanas. Lo cuenta Pablo Guimón en el diario El País en edición digital. Datos de España: superamos los 100.000 contagiados, 110.000, superamos los 10.000 fallecidos, superamos los 26.000 recuperados. En el mundo estamos a 70.000 del millón de contagiados. En fallecidos estamos a unos poquitos de los 50.000, estamos en 47.000, y en recuperados, la abrumadora mayoría, o la gran mayoría, si usted lo quiere decir así, son 184.000. Son más, muchos más, los recuperados que los fallecidos. Y también hay que decirlo, y también hay que contarlo. Y también hay que contar que la situación es dramática y que estamos en un momento pues muy malo. Claro. Ahora hay guerra de mascarillas entre Estados Unidos y Europa, entre Francia, claro. China tiene que proveer de pedidos a mucha gente, pero ¿a quién le damos prioridad? ¿Al que ponga más pasta, al que ponga menos? Por cierto, hoy hay una crónica muy interesante de Juan Diego Quesada, muy bien escrita, de Juan Diego Quesada en el diario El País, sobre esos entierros express en el cementerio de Madrid, donde apenas hay 3 personas, 2 personas acompañando al familiar, o a lo mejor no hay nadie, y está el cura, José Luis Sáenz, con más de 30 entierros cada día en Madrid, que es una zona muy, muy afectada. Y Italia, nuestro país hermano, siempre será nuestro país hermano, y en estos momentos donde miramos mucho, porque lo que pasa en Italia normalmente, que van unos días atrasados vamos nosotros, digo, adelantados van ellos en cuanto a la propagación del virus. Se propagó antes en Italia que en España. Hoy ha sumado 760 fallecidos y llega a los 13.000, casi 14.000 fallecidos. Parece ser que son menos fallecidos que los días anteriores. ¿Eso es un signo de algo? Veremos cuál es la tendencia que sigue esta curva, esta maldita curva, este valle, estamos todos pendientes, claro. Ahora, Sanidad lo que está diciendo es: hemos llegado al pico de contagiados, pero al pico de UCIs todavía no. Es decir, que las UCI están a colapsarse entre esta semana y principios de la otra. Es lo que dice el gobierno y es lo que dice el Ministerio de Sanidad. Pero no les cuento más, que hay muchas cosas de las que hablar ahora en tertulia. Tenemos, ya les digo, a 3 jinetes, a 3 grandes compañeros y amigos en este 19º día del cuarto programa en cuarentena. Nos puede seguir en Twitter, en ebooks, en Spotify, en YouTube también, que tenemos ya unos cuantos suscriptores. Y además, si usted se aburre mucho, pues se pone a ver las entrevistas que le hicimos a Pedrerol, o a Rafa Latorre, o a no sé quién, a Pablo Simón, la última que hicimos, cuando se acuerda usted de aquellos tiempos en los que la gente podía ir a las universidades. Por cierto, ya les comento, Manuel Castel, el ministro de Universidades, ha dicho esto de que ha aconsejado más bien de que no se vuelva a las clases presenciales. La Junta de Andalucía ya ha dicho que no se va, aquí en Andalucía no se va a volver. Y en el resto de España pues está por confirmar, pero seguramente no se vuelva a clases presenciales. 19º día, es jueves, no lo he dicho, jueves 2 de abril de 2020, que ya todos los días parecen iguales, pero no, es jueves 2 de abril del 2020. Pues camino de acabar la tercera semana de confinamiento, de cuarentena. Vamos, aquí estamos ya preparados físicamente y mentalmente para ir acabándola, y más con los compañeros que hoy nos esperan. Al otro lado de la pantalla está desde Valencia, hola Jorge Ruiz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, ¿no? Todo bien, bueno, un día más, novedades hoy, pero sí, como se puede. ¿Te has afeitado? Sí, ayer me afeité. Muy bien. Sobre todo para que te vea la del Mercadona, que te vea. Vale. Hola Andrea Pardo desde Madrid, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal tú? Tú también bien, ¿no? Yo bien. ¿Has ido a la peluquería? Porque tienes como el pelo luego, o te has hecho algo en el pelo. ¿No? No, tío, es que me levanto cada día con el pelo distinto, pero debería ir a hacerme las cejas. O sea, si pudiera, me iría a hacer las cejas. Vale. Menos mal que la gafa me da ahí justo en el punto, ¿sabes? Son estratégicas. ¿Yo puedo contratar un peluquero que venga a mi casa? Yo creo que no. No se puede. No, es que ya ni siquiera ni a domicilio, porque antes había una especie de... Bueno, ¿qué tratamiento estético te estás haciendo tú, Daniel Andrés? Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Yo pensaba que ibas a decir que si se había afeitado a Andrea Pardo. Hombre, habría sido mucha Estaba diciendo, maldad, la es pregunta. feo meterse con Andrea Pardo así de primeras en el Sí, sí, minuto uno. empezando el La programa. verdad es que Es lo que haces tú, ¿no? total. Gracias por dejármela votando. Me afeité el primer día de cuarentena y he dicho, hasta que no se acabe la cuarentena, no me afeito. Pero creo que me voy a tener que afeitar porque al final va a acabar una barba increíble. Ah, Así bueno. A mí que es no. que me esfuerce, me molesta. Yo todas las semanas me tengo que afeitar porque si no lo paso muy mal. Yo estoy intentando que no, que siga creciendo la cosa. La barba, digo. O sea, El pelo también, el pelo también. Carlos, ¿De qué? que ha sonado un tanto regular esa frase. No. Es verdad que ahora parecemos todos bastante peor físicamente sin peluquero. A mí no se nota demasiado, pero a lo mejor, Jorge, tú que eres más de ir a peluquero y cosas de estas, tú eres más de eso, ¿no? Sí. Sí, No, total. yo tengo unos pelos. Bueno, ahora no porque me he arreglado aposta porque nos está viendo toda España. Pero pero día a día llevo unos pelos que, bueno, cuando hacemos aquí el cuarto programa sin cámaras, eso es horrible porque es que mi pelo crece muy rápido y como no me lo puedo cortar, es como una escoba, ¿sabes? Que tengo en la cabeza. Pero Vale. bueno, no pasa El nada. problema es que Nadie. El problema es que va a llegar un momento, si esto sigue así, en el cual nos vamos a tener que poner serios y decir qué hacemos con nuestro pelo. Y ese momento va a ser Como- la diferencia entre los hombres que se van a tener que hacer un broncano y cortárselo ellos solos o esperar hasta que salgas siendo un tío a lo afro ya. Se está poniendo de moda el cortarse y quedarse como calvo, ¿sabes? Como Aluno. Como Aaron Piper, no sé si sabéis quién es, o Sí. Mark Bart, que lo acaba de hacer. El de élite. Sí. Pero Mark Bartra ha cogido y ha pasado por encima de todo el mundo con su rapado. Le queda súper. Claro, es que yo, por ejemplo, si me rapo, creo que no tendría buenos efectos en mi cabeza. En mi... Todo es probarlo. No, todo es probarlo. No hagas- Tienes razón. Todo es Yo probar. he de Mira, decir mira que qué todavía casillas, estoy barajando el tema de raparme. O sea, Tú también. Tú también. hombre, no. Pues me parecería muy buena iniciativa para el resto de integrantes del cuarto programa. O sea, Sí, me rapé te el rapas tú, pelo. claro, te rapas tú y luego ya el resto. Y en Vamos apoyo, a- Claro, es cortarme yo el pelo. pero las puntas, ¿no? Las puntas, entiendo. Es que Harías yo nunca de- llevo yo nunca llevo el pelo tan largo. O sea, para mí esto ya me está incomodando un montón. Entonces meterle un tajazo rollo por aquí. Pero Vale, no, pues no sé. pasamos del asunto estético al asunto universitario, porque hoy el ministro de Universidades, que se llama Manuel Castells, que ha dicho, bueno, claro, él no puede mandar sobre decir no hay universidad, pero sí ha recomendado diciendo, pues casi mejor que no se vuelva a las clases presenciales, sino que haya clases online. Entonces, vamos a ver cómo se adaptan. Ya en Andalucía, al menos aquí en Andalucía, ya han dicho que no va a haber clases online. La Comunidad de Madrid de momento no ha dicho nada. Entiendo yo que faltarán 2 días para que diga nuestro querido Goyache, diga, pues aquí se acabó la cosa. La pregunta que tenemos ahora es si va a haber exámenes presenciales, que tampoco lo creo, porque si no hay clases presenciales, ¿para qué 2 semanas después exámenes presenciales? Entonces, la situación ahora es un poco negativa para aquellos estudiantes que estén pagando un piso sin estar estudiando, o que estén pagando, por ejemplo, que eso sí es verdad que a lo mejor es más incluso peor, porque con la casera tú puedes llegar a un acuerdo, pero con un colegio mayor no sé si hay acuerdo posible de pagar todo el año. No sé cómo lo veis. Los colegios oficiales de la Universidad Complutense sí que es verdad que han congelado pagos. Ah, vale. Porque no se sabía muy bien cómo iba a avanzar el calendario. Entonces sí que es verdad que han congelado pagos en pos de pues que a lo mejor tendría que quedar en verano, por ejemplo. En mi situación, y también la de Jorge, porque además vivimos juntos ahí en Madrid con otro compañero, la casera no ha sido de, chicos, no os preocupéis que no paguéis nada, tampoco ha sido así, no ha sido la vida es bella, pero sí hemos intentado llegar a un acuerdo de pagar 100 euros menos cada uno, que ya es algo. Pero imagino que ahora ya que esto queda en manos de la bondad del ser humano, que en estos momentos tiene que aflorar más que nunca. Que es decir, chicos, vamos a aflojarnos, no digo de no pagar, pero sí de aflojar un poco el cinturón, porque en realidad nos fuimos, gente que se fue 3 de marzo, cosas así, y no va a volver hasta que esto se normalice, que será en junio. Pero si el día 8 estaba todo el mundo en Madrid. Sí, El día las 8. clases acabaron el día 12 de marzo. Claro, Vale, pues claro. yo creía que era el el 3 de 9, marzo. ahora que está en Madrid, el 9 yo
vi a la gente todavía. Llevamos 18 días de cuarentena. Pues es verdad. La gente que estaba en la Universidad Complutense. Vale, pues se me ha ido la cabeza. No, no, es verdad, verdad. 12 de marzo, ¿verdad? Que se me está haciendo más largo de lo que parece. La cuarentena. Parece mucho. Sí, sí, no, no. Bueno, pero de todas maneras, básicamente desde el 12 de marzo, mediados de marzo, ya te pierdes la mitad de marzo, abril entero, siento decir esto, pero abril entero, y después ya sí volveremos, digo, para recoger cosas o despedirnos y tomarnos ahí un par de vasos en Madrid, para junio, pero junio principios, mediados, finales. Hombre, yo creo que en junio... Pero que en mayo ya tiene que estar la cosa más o menos finiquitada. Yo creo que más o menos se cumple el calendario, ¿no? En mayo acababan las clases prácticas, en junio empezaban los exámenes el año pasado. Va a ser un poco así, yo creo. Mira, yo creo que debería estar por ley que igual que se congela todo, se paraliza todo el país, deberían paralizar, como han hecho ya en otros países, los alquileres, porque no es justo que hay muchas personas que no se puede, que han sufrido despidos no temporales y no pueden pagar los alquileres, y otras personas que no están haciendo uso del piso, ¿no? Que están alquilando. Entonces me parece que por ley debería estar exento de pagar estos meses de cuarentena, y ya no, como dice Carlos, de forma humana. O sea, hay que empatizar con la gente, y en este caso, en el de Carlos y yo, nos han rebajado, pero por iniciativa nuestra, que hemos hablado y hemos llamado para un consenso con la casera. No ha salido de ella llamarnos y decirnos, vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que esa era una de las apuestas de Podemos, de intentar decir dentro del gobierno, de limitar, pero claro, lo que decían era, es cierto que los alquileres en la gran mayoría de personas son alquileres de persona a persona, no de una empresa o de un fondo buitre. Claro, yo eso lo puedo llegar a entender, pero es que hay casos de personas que alquilan pisos, que no son ningún fondo, y tienen 3, 4 pisos alquilados y viven, no es que vivan, es que viven de lujo respecto a los pisos. Pero claro, eso ya es cada situación. Y ahí, verdad, Jorge, yo creo que ahí entrará la bondad o la humanidad de decir, pues mira, hoy estamos pasando todos una mala situación, nos apretamos un poco el cinturón, entiendo yo, pero no sé si... Yo sí que es verdad que... Tira, Dani. Sí que es verdad que ayer se aprobó antes de ayer se aprobó la moratoria de alquiler para aquellas personas que estén en situación vulnerable. Es decir, que puedan demostrar que han caído un 75% de sus ingresos. Esas personas tienen una moratoria en sus alquileres por el plan de choque social del gobierno. Sí que es verdad que a lo mejor se queda un pelín cojo para estas cosas, como el caso de los estudiantes. No, yo conozco un caso de una mujer que ha llamado a su inquilino y le ha dicho que no le pague el mes. Y el inquilino seguía trabajando, porque era del sector primario y seguía trabajando. O sea que Mucha gente, sí. Sí. En Twitter, si te metes, hay gente que se ha quedado sin pagar su mensualidad este mes. También hay mucha coñita y hay mucho meme sobre este tema, pero sobre todo, al final sí que encuentras personas que son muy altruistas en estas situaciones. Claro. Yo creo que la duda es, en cuanto a, dejando a un lado los alquileres, en cuanto a cómo se va a terminar el curso. Porque ahí está la gran duda, yo creo, de cómo se va a examinar. Y dices, sí, online, perfecto, genial. ¿Cómo tú compruebas que la gente no se copia? Mira, no, es que la gestión y la organización está siendo un desastre. Yo creo que deben dar muchas más explicaciones. Hay gente que no tiene los recursos, no tiene internet o no tiene ordenador. Hay mucha gente que no puede optar a dar las clases online o hacer los exámenes que no sea de forma presencial. Entonces, yo creo que antes de hacerlo todo deprisa y sin un control y todos por igual, deberían paralizar este curso, hacer un aprobado general y ya el siguiente todos es un empezamos. debate interesante. ¿Dónde vas? Eso creo que es muy injusto, lo del aprobado general. Claro, un aprobado general es súper injusto porque hay gente que se ha graduado ya y que va a seguirse graduando con 4 años de estudios y sin un aprobado. Yo he tenido un aprobado general en una asignatura. Porque existe un modelo de extraordinaria, universidad ¿no? a distancia en España que ha funcionado muy bien y lleva 30 años funcionando, que es el de la UNED.
La UNED lo que hace es que te da todo el temario online, te lo deja colgado, generalmente son PDFs larguísimos y extensísimos, tú te los estudias y te presentas a un examen en cualquier universidad de este país para sacarte la carrera que tú quieras. A lo mejor ese modelo es el que se tiene que extrapolar a otras universidades en este país, en este curso, como de manera excepcional. Pero ahí ya hablamos de que se tienen que ir a un sitio presencial. Claro, Es que claro. el debate, o al menos lo que yo veo es que, ¿cómo vas a decir que no se vaya todo el mundo a las clases 2 semanas? Es decir, que cancelamos las clases, o esa prórroga de las 2 semanas que se podía prever, es decir, ya cancelamos clases totales, y a las 2 semanas metemos a 80 personas en un sitio. Y además en los exámenes van a gente, como es normal. Entonces yo imagino que esa opción no la harán. Pero no sé. Yo creo que la idea es descongestionar las universidades para que no sean un foco de virus otra vez. O sea, que una vez pase toda esta ola, tratar de evitar esos conglomerados tan grandes que son las universidades llenas de gente joven que además se mueve un montón. O sea, no es mi abuela que va de mi calle al final de la calle y vuelve. Que son virus andantes, estamos hablando. Portadores, claro, digo, posibles. Una persona joven se mueve por lo general mucho en ambientes con mucha gente. Entonces creo que la idea es, yo creo que al final los van a acabar haciendo online. Y sí que se pueden hacer exámenes online en la Complutense, porque que nuestra facultad no se hagan, sí se están haciendo en la universidad. Bueno, ya otro apunte sería... En el campus tiene opción de examen online. No, pero digo, otro apunte sería que yo puedo llegar a comprender que la situación es anómala para todos, tanto para estudiantes como para profesores, que es complicada, que es un salto de cambiar, bueno, pues la presencia directa de estar con los alumnos a hacerlo virtual. Pero para las próximas generaciones de profesores que intenten manejar por lo menos un PowerPoint, una clase online, colgar un vídeo, que son cosas, el mundo digital, que yo sé que para algunos es una selva inhóspita y bueno, que no les exploran en su vida, pero creo que es interesante para los profesores que la gran mayoría entiendo yo que lo saben ya hacer, pero hay una minoría que, bueno, digamos que se ausenta de ese mundo, como mínimo. Otra opción de evaluación sería que os mandasen trabajos que den por hecho que tú has superado esas asignaturas sabiendo hacer ese trabajo. Es otra opción. Están haciendo algunas de las asignaturas, están pues mandando más trabajos, mandando más prácticas y hacen luego una media de todas esas y pues tienes otra nota, ¿no? Pero no sé, ¿quién nos iba a decir el último día que fuimos a la universidad que iba a ser ya el último día de todo el curso, ¿eh? Es que se me hace muy raro. Es verdad que había un ambiente muy raro ese día, de una especie casi de despedida, pero una despedida de estamos aquí en un mes como mucho, pero sí. Nadie creía lo que nos está pasando a todos, ¿eh? Bueno, nadie se esperaba que fuese tantísimo tiempo. ¿Y qué? Que a mí me da pena porque esa ha sido mi despedida de Inforadio. Es verdad. Pero es que aunque no se reanuden ni siquiera exámenes, bueno, aunque no haya clases presenciales, ni siquiera abren la facultad ni en último tramo de junio a lo mejor. No sé si abre la facultad o no. No sé si abre la facultad, vuelvo a la coordinación o directamente se suspende la radio, porque realmente no tiene mucho sentido tener abierta la radio si no hay estudiantes. Ya. Y aunque vamos, que no sé nada. Pero una cosa, yo había leído, no sé... y aunque se abra la radio, si no hay estudiantes tampoco te despides de nadie. Ya, sí, pero que había leído que los contratos como que se posponían 6 meses. ¿Puede ser eso? O sea, cuando acabara esto, que los contratos que se habían cortado obligatoriamente se tenían... Es que en mi caso no han cortado el contrato. Ah, vale. En su caso no es un contrato, es una beca de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Va por otras vías distintas. Sí. Bueno, no, pero sí que es verdad que dijeron que las becas de colaboración, porque hay becas que se han tenido que suspender, porque son imposibles hacerlas a distancia, sí que es verdad que todo el tiempo que te han suspendido tú luego lo recuperas por arriba, porque tú solo la tienes 2 años. Pero en mi caso es que ni siquiera se ha suspendido. En cuanto al empleo, que yo creo que es un tema interesante para tratar, bueno, sinceramente hoy ha sido un día malo.
No sé si tan malo como se esperaba, pero mira, es verdad que era el 12 de marzo cuando nos fuimos. Desde ese día que se empezaron a cerrar colegios, universidades y demás, se han perdido casi 1 millón de empleos. 900.000, cerca del millón, que superará el millón, porque hay los ERTES. Yo he entendido hoy que los ERTES no se cuentan como paro, sino que es una especie de tránsito ahí. Básicamente es la hostia, que es la palabra que a mí me sale más fácil, y es un día negro, negro, negro. Es decir, todo lo que se había ganado 12 meses antes en cuanto a empleo se ha perdido hoy. Hemos tardado 15 días lo que tardamos 100 días en perder empleo, ¿eh? Hemos perdido el mismo empleo en 15 días que en 100 días cuando se cayó Lehman Brothers, cuando se nos jodió Lehman Brothers y el 2008 y todo eso. Qué 2020 más malo, de verdad. Qué 2020 más malo. A ver ahora cómo salimos de esto, claro. Es un batacazo. Bueno, todos pensando que va a ser el año de nuestras vidas, 2020, y vamos, ha faltado un mes o dos para que todo vaya en picado. No, a ver, yo creo que era esperable. Porque ha caído todo, ¿no? Todas las empresas, los minoristas, las pymes han tenido que despedir a trabajadores y entonces yo creo que era un dato esperable. Me ha sorprendido la forma en la que la ministra lo ha comunicado, la verdad, como que la ha visto, la ha hecho con de una forma sonriente, o sea, no me ha gustado mucho cómo lo ha comunicado, pero me parece esperable. A ver, Dani. Sí que es verdad que lo que dicen los economistas es que hay 3 tipos de crisis. Está la crisis en V, la crisis en U y la crisis en L. La de 2008 fue una crisis en L, es decir, un bajón muy prolongado y luego una subida pues muy contenida. Hemos ido ganando empleo con los años, y sí que se espera que esta crisis, por la forma que tiene, por todo lo que atrae, es una crisis en V, es decir, se baja muy rápido, pero también se sube muy rápido. Si lo dicen los empleados, si lo dicen los sindicatos, si lo dicen la patronal, no siempre están de acuerdo, pero esta vez sí. Entonces, yo espero y deseo que tengan razón. Vamos a ver. A ver, yo sin ser economista, creo que tiene su sentido esos pronósticos que hacen. Cuando cayó Lehman Brothers, o cuando en España cayó la construcción, que fue una crisis horrorosa, y se dejó de construir cuando no me sé el porcentaje, pero la mayoría de la población dependía de la construcción para trabajar, para sustentarse, pues es muy difícil porque tienes que reconstruir toda una economía. Entonces eso lleva su tiempo. En este caso es un parón que, sea un mes, sean 2 o sean 3, luego va a tener que volver a reactivarse. Yo creo que ahí está la diferencia entre que se reactive de una forma buena y que se vuelva a los niveles de antes de esta crisis o no. Es decir, cuánto tiempo estemos paralizados, con la economía paralizada, para luego volver a tirar y que se pueda. Si una persona, lo estábamos hablando antes, el ejemplo es claro, si una persona tiene a su cargo 3, 4, 5 pisos y ahora recibe una moratoria, o la gente no puede llegar a pagar su piso, puede subsistir un mes, pero dudo mucho que pueda subsistir 6 meses sin que alguien le dé beneficios por ese piso. Y ahí es donde se entran en quiebras, entran en los micropréstamos que se están llevando a cabo desde el gobierno. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar así? Yo creo que no lo saben ni los economistas ahora mismo. Ni los economistas ni ni sanidad. Porque al final no depende de la economía, sino de sanidad. Pone un gráfico muy interesante, Juan Malavet, lo ha puesto esta tarde, creo, esta mañana, sobre mañana tarde, 12:30 de la mañana. Ha puesto una gráfica sobre cómo se recuperarían los diferentes sectores cuando pase lo peor de la pandemia, en cuanto a la fase de estabilización y después de recuperación, y se habla de que en cuanto a hoteles y viajes y restaurantes, además, todo eso se empezaría a recuperar en enero del 21, que va a haber una Navidad muy austera, ya lo sabemos, que empezará a repuntar primero el turismo doméstico antes que el turismo internacional, que va a haber una sensación de mayor higiene con respecto a cuando vayan pasando los meses, porque imagino que el primer día que nos saquen del nido, que salgamos del nido, vamos a ir como con miedo, pero es que es normal que salgamos con miedo. Cuando vayamos al primer restaurante,
cuando demos el primer abrazo, ten cuidado, tampoco te me pegues mucho. Porque vamos a ir con miedo. Entonces yo creo que esa sensación es difícil de quitar psicológicamente porque va a hacer... bueno, está siendo ya un shock tremendo. Tú vas a comprar el pan y tú vas con una sensación muy rara de que te sientes culpable por ir a comprar el pan. Pero es que es normal de ponerte guantes. Entonces todo eso ya no es solamente la economía, es psicológicamente que la gente vuelva a tener confianza en comprar y en viajar y en comer. Y lo de viajar a nosotros nos da un palo tremendo porque España es un país muy de turismo. Pues se habla de enero del 21 para empezar a subir. No digo de que sea un éxito tremendo, pero bueno. Yo creo que eso es lo mal que tenemos ahora mismo las previsiones, siendo no demasiado tampoco agoreros. Pero sí que es verdad que yo creo, básicamente por pura inercia, porque no vamos a quedar en casa justo después de estar confinados, al final creo que la crisis, además por medidas, por la infraestructura que tienen ahora mismo en los distintos gobiernos después de haber pasado la crisis del 2008, yo creo que se va a poder recuperar antes que la del 2008, siempre y cuando no se quede en el tiempo este confinamiento, quiero decir. Claro, y ya llevamos con los errores aprendidos de 2008 más o menos mejorados. Algo en ello hemos mejorado y la respuesta del gobierno ha sido radicalmente diferente a lo que hizo el gobierno de Rajoy en su momento, que veremos si da efecto o no. La respuesta, no sé si habéis visto hoy el diario Bild en Alemania, que fue uno de los que más guerrillero fue con no dar dinero a los llamados PIGS, a Portugal, Irlanda, Grecia y España en la crisis del 2008. Hoy abre su editorial diciendo que es cuestión de valores europeos que Europa salga unida de esto. Me llama la atención. De hecho, ponía el titular de la editorial era Siamo con voi, estamos con vosotros. Y las banderas de Alemania e Italia unidas. A mí me llamaba la atención, la verdad. Porque, mira, lo tengo justo aquí. Suances, el corresponsal del Mundo en Bruselas, habla de esta página y es una enfermera como en el centro, con su máscara quitada y encima el titular de Siamo con voi, donde básicamente se dice que Alemania debe ayudar a Italia. Lo tengo en la página web, o sea, aquí en el ordenador. No digo, si ya no la cámara, que ahora también salimos en YouTube. No, yo creo que hay tres preguntas interesantes en cuanto a esto. Es, ¿la Unión Europea cómo va a salir de todo esto? ¿El gobierno de Pedro Sánchez cómo va a salir de todo esto? Con esa pugna, por mucho que quieran decir que no, y que salga Nadia Calviño y Pablo Iglesias muy juntos y muy unidos, y no es todo tan bonito como lo pintan. Bueno, juntos no. Claro, no. Y bueno, estaba por medio Mar Jesús Montero. Y después estaba el tema de Estados Unidos y Donald Trump. Las elecciones de Estados Unidos son dentro de un año. ¿Cómo le va a afectar a Donald Trump esto? ¿Y cómo la van a beneficiar a Joe Biden, como candidato más seguro, como rival más seguro de Donald Trump? Porque Estados Unidos tiene ya como 6 millones de personas los que han pedido el subsidio de paro. 6 millones y pico, ¿no? 6 millones. 6 millones. Sí, 6 millones. El récord desde el siglo XIX. Casi 10 millones, perdón. Casi 10 millones, 6,6 millones la ayuda en una semana han pedido. Nuevo récord, sí, casi 10 millones de estadounidenses. En la historia de Estados Unidos, ¿eh? Sí, no, es una barbaridad. Es increíble. Y el gráfico es alucinante porque es una línea recta para arriba. Sí. El New York Times. Dime, Jorge, perdón. Sí, no, que dada la situación no tan compleja que están viviendo también en Estados Unidos, pues el dato es que es normal con lo que está pasando. El problema viene que al perder el empleo, la gente mucha gente está perdiendo el seguro médico, que allí es pagando todo. Sí. Entonces, ahí lo van a pasar peor. Bueno, yo diría que normal es previsible, pero normal no estamos viendo casi nada, diría. Perdón, Andrea, que te he cortado. Y que Donald Trump no está impulsando tantas medidas de ayuda como sí se ha impulsado desde Europa. No desde Europa, sino los países europeos. Han tenido 2 billones de plan financiero, ¿eh? La Reserva Federal ha sacado ahí la máquina. 2 billones. La mayor oferta pública de dinero en la historia de Estados Unidos también. O sea, estamos viendo días
en los cuales hacemos cosas que no tenían precedentes. Lo que sí que ha muerto es el economista liberal de toda la vida que quería que el Estado adelgazase siempre. De hecho, ahora es el que pide ayuda para los autónomos, generalmente. Pide la intervención del Estado, sí. Que es una cosa que me llama la atención. Sí. Vale, en cuanto al otro tema del día, es lo que ha sacado El País, que ha dicho que Sánchez va a llamar a todos los portavoces durante el fin de semana para tratar de rebajar la tensión política. Dice, el gobierno vería bien apostar por una fórmula similar a los pactos de la Moncloa para sacar adelante el país, es decir, que haya unidad. Porque es verdad que se le criticaba al gobierno, y creo que con razón, de que estaba tomando las medidas un poco, soy el gobierno y las tomo, pero sin hablar demasiado con los demás líderes de los partidos políticos, sin los sindicatos demasiado, sin hablar con representantes de los autónomos, y ahora ya parece ser que sí va a empezar a hablar con los demás partidos políticos. Y ahí creo que es la razón que la lleva el gobierno, porque o hablas con los demás o esto va a ser, o los demás van a estar en contra de lo que tú digas, generalmente. No sé cómo lo veis, pero entiendo que el gobierno tiene que apoyarse y ayudar y dialogar y tomar decisiones en conjunto, porque esto es una crisis que no solamente la va a tomar el gobierno, sino ya todos los actores de la sociedad. La comunicación es imprescindible, dice, y Casado ha dicho, Pedro Sánchez no me ha llamado desde hace 11 días. No coge el teléfono ni para hablar con el líder de la oposición, dice Casado. A mí me parece imprescindible tener contacto con todos los líderes políticos, con todos los partidos, para llegar a una situación... es que me parece imprescindible. A mí me parece que es un síntoma de que era muy complicado ponerse de acuerdo dentro del gobierno, no sé si lo seguirá siendo, para ahora tener en cuenta la opinión del resto de partidos del Congreso. En el momento en el que ya se ha estabilizado, en el que parece que el plan de choque social que se discutía dentro del Consejo de Ministros está afianzado, en este momento es en el que han decidido abrir y empezar a consultar con los distintos partidos políticos. Tenía pinta de que lo que se acordaba ese mismo día en el Consejo de Ministros era lo que se decía a la prensa y no había tiempo humano para poder hablar con Pablo Casado, con Santiago Abascal, y creo que es un síntoma de las pugnas que había internas dentro del gobierno, de que no se filtrase nada porque no fuese que una facción de dentro del Consejo de Ministros acabase enfrentada con la otra. Es que todos tienen que remar a favor, creo yo, y se estará estabilizando, pero hoy hemos marcado récord histórico mundial de fallecidos, 950 en 24 horas. O sea que yo creo que el gobierno no lo está haciendo bien, dadas las cifras, y han servido las medidas, pues habrán servido en lo suyo, pero que tengamos 950, que ningún país del mundo ha tenido 950 en 24 horas. Pero yo no sé hasta qué punto se le puede imputar al gobierno la culpabilidad de que te haya 950 muertos. Es decir, estamos hablando de una acusación un poco grave. No, pero, Jorge, ¿qué más medidas se pueden pedir al gobierno? En mi opinión, ha cerrado demasiado en los trabajos que no son o sea, que son imprescindibles. No, ¿cómo se dice? Los trabajos que no son presenciales, exacto. Deberían haber puesto esa medida mucho antes. Mi padre dejó de trabajar hace 2 días. ¿Qué? La pusieron el cuarto día. No, el cuarto día. No fue el cuarto día. Mi padre ha dejado 2 días de trabajar, ¿eh? O sea, no, los trabajos esenciales lo pusieron el sábado pasado, creo, si no me equivoco. Exacto, empezó el lunes. Claro. Empezó el lunes. Pero sí que es verdad que se ha tomado antes que, por ejemplo, Italia. Italia dijo que se acabase con los trabajos no esenciales justo después de llegar a los 10.000. Hoy hemos llegado a los 10.000 y llevábamos 5 días ya sin actividades no esenciales. Sí. Jorge, o sea, eso de tomarlo antes, ¿en comparación con quién? Italia, ya te digo, llegó a los 10.000 infectados y salió esa misma noche, Conte, a las 11 de la noche, a decir que al día siguiente las actividades no esenciales no hacían falta que fuesen a trabajar. España lo tomó cuando estaba en 8.000 contagios. Y la restricción de no mudarse a la segunda residencia también se hizo antes que Italia. Una semana antes. Antes que Francia, antes que Inglaterra. Nosotros con ventaja de 10 días respecto a Italia. Yo lo que tengo claro es que algo, no sé el qué, pero algo ha fallado para tener 950 muertos en un día. Es que me parece una barbaridad.
Pero Jorge, decir que echarle la culpa al gobierno y no saber por qué, a lo No, mejor yo digo que algo ha fallado, o las medidas adoptadas no han sido suficientes, o algo ha fallado. No podemos comparar en cifras de muertos. No se puede comparar en cifras de muertos y echarle la culpa al gobierno. Primero porque es un poco frívolo. Y segundo porque no es justo. Quiero decir, vamos a comparar, incluso os diría que comparásemos en sociedades. Porque sin querer ser injusta, España tiene una sociedad muy envejecida. Entonces, aunque las cifras de coronavirus sigan subiendo y las muertes siguen subiendo, tenemos una sociedad tan envejecida que hay que tener mucho cuidado con las cifras que estamos barajando. Porque tenemos mucha gente contagiada que es de muy alto riesgo. Entonces, es normal que las cifras sean más altas. Que no quiero pecar de insensible, que de verdad me parece una cifra altísima, pero veámoslo en su contexto. No es el dato más alto, porque Italia tiene un día de 960 muertes y nosotros tenemos 950. Es el segundo más alto del contagio de coronavirus. Y fue justo cuando Conte, es que lo estoy leyendo ahora mismo, está en El País, en la es que portada. A mí me estaba sonando que no era la más alta, pero no he querido meterla. Yo creo que tampoco el debate está en decir si tiene 10 más o 10 menos y tal. Yo creo que el debate está tampoco, yo creo que el gobierno... Es verdad que además hoy el mundo publica una información que puede ser interesante y que dice que España desoyó las llamadas de la OMS y de la Unión Europea a hacer acopio de material sanitario frente al coronavirus, que eso es criticable. Que es criticable, por ejemplo, que no haya llamado a Pablo Casado en 11 días, o a Pablo Casado o a otro líder político. Y también me refiero a Santiago Abascal, que es la tercera fuerza política de España, nos guste más o nos guste menos. O, por ejemplo, que en las ruedas de prensa de la Moncloa se filtren preguntas. Pero no creo que haya que imputarle al gobierno, ni al gobierno central, ni al gobierno de la Comunidad de Madrid, ni al gobierno de Andalucía, ni al de Murcia, muertos. Sobre todo porque estamos hablando de un tema muy sensible, que son personas que están muriendo. Más allá de la capacidad para... agenciarse de material médico, que hemos visto que ni Italia, ni Francia, ni siquiera Alemania ahora es capaz de conseguir en un tiempo prudente, que no sean de 2 semanas, ese material médico. Sí que es verdad que las filtraciones de las preguntas a los periodistas no se debería haber hecho así. En Italia no se hace así, teniendo la misma situación que aquí. En Francia tampoco se hace así, teniendo las mismas distancias de seguridad. Y sí que es verdad que se podría haber hablado con los distintos partidos del Congreso antes de llegar a este punto en el cual Pablo Casado sale a decir que pues, a lo mejor no hay que prorrogar el estado de alarma si sigue este gobierno. Son cosas que, tanto para bien como para mal, en un estado de alarma como el que vivimos, a lo mejor no eran necesarias. No eran necesarias ni esta forma de Pedro Sánchez de tener mano dura y no hablar con el resto de representantes políticos, porque al final es la representación del voto de los españoles, ni la fórmula de Pablo Casado de salir a los medios de comunicación a decir que, oiga, a lo mejor esto del estado de alarma se le está yendo de las manos. Básicamente porque no creo tampoco que esta guerra que ha empezado por hablar de esta paralización de la economía, y que también lo dijo el PNV, que es socio de gobierno y que le apoya constantemente a Pedro Sánchez en sus medidas, esta forma en la que se está tratando todo, metiendo a la prensa de por medio, amenazando por las dos partes, me parece que peca un poco de altura política. Y sobre todo que yo creo que el gobierno en estos momentos tiene que tener una cosa que es credibilidad. Porque si el gobierno dice, o Pedro Sánchez dice en el pleno de la prórroga del estado de alarma, yo creo que no se van a tomar medidas más restrictivas en cuanto a la economía, y el sábado lo que hace es hacer efectivas esas medidas más restrictivas con la economía, que creo que le pedía todo el resto de partidos y que al final acabó cediendo. Creo que tiene que tener una credibilidad importante. Es verdad que se está viendo devaluada porque hay una oposición que a veces está utilizando unas técnicas que no son nada, digamos que nada oportunas en el momento en el que estamos, como por ejemplo pedir esto de eliminar al gobierno y poner un gobierno de salvación nacional.
pero sí es verdad que tiene que tener credibilidad y importante para la gente, porque la gente cuando ya pase un mes encerrada en su casa tiene que confiar o seguir confiando mínimamente en lo que le dice el gobierno todos los días. Y si el día que deja de confiar, pues tendrá un problema grave de credibilidad del gobierno. Y eso es lo que imagino que no querrán desde la Moncloa. Uno de los puntos que no querrán para la Moncloa será responder a preguntas, o no filtrarlas, por lo menos desde la Secretaría de Comunicación, que es lo que yo entiendo que hay ahora, el debate interesante que hay ahora. A ver, si tenéis algo más que decir, lo decimos, si no, nos vamos a otro tema. Nada más, ¿no? Por mí, Yo me he ya- alargado muchísimo. No, está bien. Yo creo que es un debate interesante. Me he hecho un Luis Mira. Ahora duran 10 minutos menos los programas. Con menos pelo. Con menos pelo, sí. A Con ver, menos pelo, cierto. por último, Resistiré. El tema este de la canción de Resistiré. No es que esté en contra del dúo dinámico, es que a mí la canción no me llena. No me No te llena. transmite. Mira, A mí la canción yo no me la pongo. aquí ha llegado nuestra colaboración y Venga. nuestra amistad Pues lo siento mucho. y nuestras cervezas y nuestro todo. Lo siento mucho. Pero ¿por qué no te gusta? Te lo digo. Es que No, no me pero- gusta. Es que no me... Yo prefiero el I Will Survive, lo prefiero. Perdona por el No, inglés. Eso queda feo, Sí. porque I Will Survive queda como no me voy a morir, pero resistiré incluye a todo el mundo, aunque no te estés muriendo. Pero Carlos, tú piensa en las abuelas que salen al balcón a cantar a las 8:05 de No, la tarde. sí es ¿Cómo van a cierto. cantar esas abuelas I Will Survive? Sí. Se les cae la dentadura. Sí es cierto que a lo mejor puedo parecer el Grinch de la pandemia, pero, Sí. pero la canción no me gusta. Dicho lo cual, yo propongo, por ejemplo... ¿No? ¿Cómo, Jorge? Cerramos el programa con esa canción, con Resistir. No, Resistiré no se va a hacer, no se va a incluir esa canción en el programa pero ni en el confinamiento ni fuera de él. Pero vamos, con total respeto a la gente que la ponga. Pero no hay ninguna otra canción que os pueda gustar más que Resistiré. Sobreviviré. Hoy puede ser un gran día. ¿No ves? de Ya cerrar. empezamos a hablar un término mejor en... Ahí La- still standing. Hay que- La Tusa. la de Tusa. Ahora sí, no sí. lloro, tampoco sufro. Guay, esa Bueno. canción. La de... ¿Cómo era la de Marta Sánchez? ¿La de Yo sigo aquí o cómo era? ¿Esa es de Marta Sánchez? Y Sí, yo sigo pero- aquí esperándote, que tu dulce boca... Pero eso, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con resistir? Con... A mí la canción, lo que es la letra puede estar bien, pero que a mí la canción no me gusta. Y después, somos muy pesados con la canción. Muy pesados. Hay dos cosas. Pesados con la canción y los aplausos a las 8 menos 2. ¿Por qué a las 8 menos 2? Ya, Debate que a yo no mí se me entiendo. pone nerviosa también. A las 58 empezamos a aplaudir, pero señor, tiene usted el reloj atrasado, de verdad. No, esas cosas no lo Aquí entiendo. en mi casa hay un señor que está cabreado con el señor que vive justo por encima. Entonces hay en el balcón una bandera de España y el otro tío coge y pone la republicana de reincidentes a las 8:03, todos los días. Todos los días. Es una pena, lo intento grabar, pero no se escucha bien. Pero la gente que está allí, tú flipas porque además es un señor mayor que le mira como diciendo, otra vez. Otra vez. Claro, es que ya empiezan los problemas de convivencia, que es normal, estamos un mes en el piso y ya, joder. Pues lo que suele pasar, ¿no? La gente que hace deporte. Y claro, el de abajo pues se jode. Con la No, gente Yo no Complicado, tengo ¿no? eso. Hay que hacer el techo para joder al de abajo, porque yo hago deporte todos los días y no jodo, perdón, no fastidio a nadie. Vale. Vale, últimas preguntas de la tertulia de hoy, jueves 2 de abril del 2020. A ver, Jorge, Estaremos ¿cuántas veces saca a los perros al día? No, o sea, lo saco, lo sacamos 4. dos, mi hermano por la mañana y yo por la tarde o al revés, pero sí uno. Y muy poco, o sea, como 5 minutos, que cáguenme, poca cosa las dos y nos subimos para arriba. Es que hay que cumplir, Vale, ¿no? vale, Yo soy vale. muy... Una pregunta, Jorge. ¿Has probado a pasear al perro a las 8 de la tarde? Eso sería genial No. que aplaudieran a ti. Porque tengo miedo que se estresen. Pero a mí me encantaría encima grabarlo en plan, dando las gracias, como que me están Tampoco es aplaudiendo. para tanto que se hagan los perros. Bueno, Andrea Pardo, ¿quieres parecerte a Rapunzel? De hecho, estoy trabajando duramente en ello. Vale. Para el próximo año ya, para el carnaval, ¿no? Bueno, a lo mejor el carnaval Ya también lo sabemos quién es su posponen a... desafío. No, no, Igual también posponen. lo Wimbledon.
Para Wimbledon, No sí. Vale, y Dani Andrés, ¿has hecho la cama en algún momento de estos días de confinamiento o sigue como el primer día? Por supuesto que no. Vale. La cama sigue ahí. Así me gusta. Yo tuve un debate el otro día con mi madre y le digo, pero si es que la cama es una tontería hacerla, porque no te da la pena, no te merece la pena. Se abre la cama, se airea y ya por la noche se vuelve a tapar contigo dentro. Sobre todo, claro, sobre todo si ¿Qué no te vale, vives, Carlos, de la cama? obviamente, la madre, porque donde manda patrón no manda marinero. No, la No, cama, espera, no. la cama se hace, pero porque lo manda mi señora madre, pero no. Es decir, en mi piso de Madrid, la cama se deja abierta todo el día, que se aire, y por la noche se vuelve a tapar y ya está. Cuando ya está muy desastrosa la cama, que dices, hay comida entre las sábanas, hay, no sé, Las típicas insectos que se clavan muertos. por la noche. Claro. Pues entonces ya ahí es cuando procedo a tampoco hacerla del todo, más o menos ordenarla. Más o menos. Pero yo creo que cuando te vas a dormir, si está hecha, es más cómodo, es todo más... O sea, es mejor, más limpio. Yo me duermo mejor si está hecha la Está cama. todo en tu cabeza, Jorge. No es Está todo en verdad, la- es La efecto limpieza está en tu placebo. cabeza. La limpieza está en tu cabeza. Bueno, me voy alegrando de estar con ustedes. Que pasen una feliz tarde de jueves. Y mañana es viernes ya. Mañana es viernes. Qué alegría a todos. Y el Carlos. sabe- Carlos, enhorabuena por el programa, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Te está quedando el programa, ¿cómo te está quedando el programa, de verdad? Yo de verdad, yo ya voy a dejar de hacerlo. A partir de no sé cuándo, ya cuando lleve ya el vigésimo, ¿cómo es? ¿20 cómo es? Vigésimo, ¿no? 20. Vigésimo. Vigésimo. Podríamos hacer solo 50 programas de cuarentena. Claro, es que No, mi boludo, idea era ¿qué hacer un sacas programa de así? cuarentena, ya para ir terminando. Mi idea era hacer un programa de 15 días, pero claro, no esperaba en mi alma cándida que esto durase 3 meses. Entonces ya la propuesta de hacer programa todos los días, digamos que la vamos a ir dejando para de vez en cuando. Cuando Pero ya- tú lo ves haciéndolo 3 meses. 3 meses no me voy haciendo, pero vamos, ni el pino en casa, no. 3 meses hacen todos los días algo, ni de coña, no hago deporte, voy a hacer la red todos los días. Bueno, Las entrevistas podrías hacer por Carlos, Skype. el sábado te cojo yo el relevo, que el sábado hay Complutenses por el mundo. pero no es competencia por el mundo all days, ¿no? Es el sábado. Ya, claro. Tengo la misma frecuencia que tenía antes. Vale. El sábado, Pero el sábado a las 10 de la mañana me levanto solo para hacer competencia por el mundo y me vuelvo a dormir. es buen plan. Bueno, que tengáis todo Hago el buen día. programa en pijama y a la cama. Adiós, adiós. 花よきれいとおだてられ Hay días que es mejor acabarlos pronto, sin pensar demasiado. Meterte en la cama e intentar dormirte lo más pronto posible. Hay días, y hoy seguramente sea uno de ellos, donde es mejor ponerse una película que ponerse el telediario. Por mucho que duela, y fíjense que lo dice uno que estudia periodismo. Pero hay días que son muy malos. Nosotros estamos aquí para contarlos, y usted, si quiere, los puede escuchar, para hacerle compañía. Por si acaso, aquí estamos, y aquí estaremos mañana. Aguanten, que ya queda menos. Adiós.憎い悔しい許せない消すに消えない忘れられない月な月ぬ女の恨みいぶし Carlos Padilla, el cuarto programa.